El saludo para todos ustedes. Ya estamos aquí para compartir con ustedes una de las producciones de esta muestra anual de la Cátedra de Comunicación Videográfica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este caso vamos a compartir el relato de los estudiantes que llevaron adelante esta propuesta televisiva que se llama Cuando haya que defender. Les damos el saludo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, están con nosotros Verónica Franco y Micaela Pinamonti. Cuéntenos, ¿cómo han hecho para llevar adelante esta propuesta? Bueno, esto, por más que surge el documental desde la universidad, digamos, es una actividad de la carrera, tuvimos que tomar el compromiso para documentar un hecho histórico que ocurrió acá en Río Cuarto, en la universidad, que fue, bueno, la toma de la universidad el año pasado. Que refleja en parte también lo que venía ocurriendo en otras universidades de nuestro país. Alrededor de 19 universidades estaban siendo tomadas en ese mismo periodo, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros lo que hicimos más o menos fue tratar de mostrar los 9 días de toma de la universidad, pero no solamente eso, sino también hacer una reconstrucción de por qué se llegó a la toma y cuál era todo el contexto social, económico de ese momento, tanto en el país como en la región. Y dentro de mostrar ese contexto también se menciona en algunas partes la toma de otras universidades en todo el país, que no solamente era de acá, sino la de todo el país, y obviamente eso mostraba el contexto conflictivo que se vivía en ese momento y que llevó a la toma de nuestra universidad también. En el desarrollo de esta producción documental estuvieron acompañándolas también Mariela Matana y Bruno Aricó. ¿Cómo hicieron para la distribución de los roles a la hora de producir esta propuesta? Bueno, particularmente nosotros nos dividimos, somos 4 y nos dividimos en roles de 2, en grupos de 2, con Mariela, que bueno, hoy no está, pero hicimos más la parte de producción. Lo que hicimos fue buscar todos los archivos, contactarnos con los entrevistados, y hacer toda una reconstrucción histórica, porque también el objetivo del documental es que quede reflejado como un hecho histórico, la toma de la universidad, como un hecho histórico en donde todo el movimiento estudiantil estuvo organizado. Entonces nosotros nos encargamos más la parte de producción, buscar cámaras, micrófonos, entrevistados y bueno, y ella con Bruno más la parte creativa. Sí. ¿Cómo fue esa tarea? Y nosotros nos encargamos de bueno, todo el guión y todo lo que tiene que ver con la producción, de ver qué mensaje queríamos llevar o qué queríamos transmitir a partir del documental. También reconstruir un poco cuál era nuestra visión política de la toma, como participantes que fuimos, porque los 4 fuimos participantes de la toma, ver qué es lo que queríamos o qué parte de la toma queríamos que hablara. Y bueno, fue decidir todo, siempre tomándolo con pinza, porque sabemos que es un tema complicado, que es un tema que tiene toda su... que genera revuelta en la sociedad, que genera controversia, digamos. Lo vimos cuando se proyectó, que había un montón de gente que quería ir a verlo, que quería ver qué es lo que nosotros decíamos sobre la toma. Y bueno, cuáles eran los objetivos que teníamos puntualmente. Lo que nos pasó a la hora de encontrarnos con los entrevistados y las entrevistadas era que ellos compartían nuestro objetivo. Nosotros lo que quisimos hacer es contar desde nuestra voz como estudiantes cuál había sido el porqué de por qué tomamos la universidad, digamos. Y cuál también, cuál es la universidad que queremos también. Y fundamental algo que dijiste, ¿no? El posicionamiento político tenía que ser claro y consensuado, y si participaron de la toma, bueno, también está claro, ¿no? Desde qué lugar ustedes lo abordan. Teniendo en cuenta que la cátedra es cuatrimestral, ustedes cursaron esta materia estando en 4º año de la carrera, este año 2019 y la toma ocurrió con anterioridad. ¿Cómo hicieron con el material de registro?
¿De qué se nutrieron? ¿Cuáles fueron las fuentes de las cuales sacaron, digamos, para hacer este material documental? Y bueno, una fuente que nos ayudó mucho fue acá el canal de la UNI, que nos brindó imágenes de los 9 días de la toma. Bueno, también buscamos material de archivo que estaba subido en YouTube. El material de la Radio Universidad lamentablemente se borró, así que de ahí no pudimos tomar mucho. De hecho, muchas de las cosas que se dijeron en la radio las tuvimos que reconstruir porque ese material no está, se borró. Y bueno, también los entrevistados nos aportaron nosotros mismos todo el material que habíamos tomado durante la toma. También lo pudimos recolectar y lo podemos incluir. Y bueno, también los entrevistados nos aportaron un montón de material, así que al principio estábamos un poco preocupados porque no sabíamos, por ahí el material, las fotos que uno tiene en el celular se borran, pero no, pudimos reconstruir, buscar un montón de material, no pudimos poner todo porque si no se nos iba muy largo, pero tuvimos la buena suerte de encontrar muchísimo material, incluso páginas de diarios, fuimos al archivo municipal, al archivo histórico, perdón, y ahí también encontramos un montón de material, así que bueno, estuvo bueno, digamos, hacer toda esa reconstrucción y buscar todo ese material. La experiencia de haber sido parte de la toma, imagino que tiene que haber marcado la posibilidad de buscar testimonios y de acceder a los mismos de otra manera, ¿no? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo lograron que los chicos participaran, la gente que está dentro del material documental? Yo creo que fue muy movilizante para todos, desde nosotros mismos, cada vez que nos poníamos a ver materiales de archivo o terminábamos llorando o siempre, o sea, fue un proceso muy movilizador y a todos nos pasó lo mismo cuando nos encontrábamos con los chicos que habían estado dentro de la toma, que los conocíamos porque eran voceros de algunas comisiones, porque la toma estuvo dividida en comisiones. Nosotros estábamos en la Comisión de Comunicación y a la hora de llamarlos pensábamos que en estos tiempos que corren muchas veces la gente no quiere hablar y sobre todo de temas polémicos y no, se represtaron porque entendieron el compromiso que era, o sea, el compromiso que era levantar nuestra voz y decir, bueno, esta es nuestra versión de los hechos, vengan a escucharla, vengan a escuchar lo que nosotros tenemos para decir de por qué tomamos la universidad. Invita entonces a ver esta versión de los hechos al público televidente de Unirío. Adelante, así ya vemos a esa cámara, por favor. Bueno, invitamos a todos a ver cuando haya que defender la toma, 9 días en los que la universidad se convirtió en pueblo, así que bueno, esperamos que los disfruten y que les guste. Buenas noches. Interrumpimos la programación de Radio Universidad para informarles que a partir de este momento la Universidad Nacional de Río Cuarto y todas sus dependencias, incluido este espacio, están tomados. Estamos trabajando bajo la línea de pobreza los docentes del nivel superior de la educación. Anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios. Día que el dólar rompió todos los récords y también todos los pronósticos. Estamos viendo en imágenes que en este momento se están empezando a concentrar estudiantes en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se espera también que lleguen algunos docentes. Esta tarde se resolvió en asamblea interclaustro iniciar la toma de la universidad.
estábamos en la toma o los que primero estuvimos en las reuniones previas a la toma de la universidad, empezábamos a sentir nerviosismo, entusiasmo y quizá incertidumbre por no saber lo que iba a ocurrir. Pensado a partir de todo el proceso de organización de mujeres que estaba pasando en la Argentina y en Latinoamérica, de la defensa de los derechos de las mujeres y decir basta de violencia, bueno, también basta de desfinanciamiento de las universidades, basta de atacar lo público, y creo que eso los estudiantes lo entendimos y dijimos, bueno, hace falta organizarse, para decir basta hace falta organizarse. Y las primeras sensaciones que teníamos, primero era euforia, porque no éramos solamente nosotros los que estábamos tomando la universidad en Río Cuarto, no era un grupo aislado, sino que había aproximadamente entre 19 y 20 universidades tomadas a nivel país. Es decir, eso reflejaba que no era una cuestión individual, no era una cuestión de capricho de los estudiantes y de la sociedad en general de Río Cuarto, sino que realmente había un problema que había que combatir, que había que visibilizar, y eso se notaba a nivel país. Generalmente estamos acostumbrados a sentir emociones individuales, pero cuando una emoción es compartida por varias personas, se siente como con una dimensión histórica muy palpable que hace que te sientas adentro del calor, en este caso del calor de la lucha. Y era como, bueno, sí, votamos en la asamblea a tomar la universidad. ¿Qué hacemos cuando tomamos la universidad? No nos íbamos a quedar un mes, pero tampoco sabíamos, no teníamos un plazo definido de decir nos vamos a quedar 48 horas o 72 horas. Entonces, en ese sentido era muy importante empezar a organizarnos. Y apenas ingresamos, que ya estaba todo, se estaba empezando a organizar, fue impresionante la sensación de que había un montón de gente que no conocía y que sin embargo de alguna manera sabía que estábamos todos luchando por lo mismo. Nunca dudamos de si estaba mal o bien lo que hacíamos. Se salía de esos parámetros, era algo necesario. Apenas llegué el viernes a la mañana, me sumé a la comisión de seguridad. Un poco las funciones o las tareas de la comisión de seguridad era en principio garantizar la integridad física de toda la gente que estaba acá, que entraba, que salía, garantizar que las instalaciones se cuidasen, que no se rompiera nada. Se nos criticó mucho en aquel momento, pero la toma, nosotros en la toma nunca quisimos vaciar la universidad de contenido, siempre reivindicamos el valor y la importancia que tenía el contenido dentro de la universidad. Por ejemplo, el primer día, bueno, ¿cómo vamos a escribir? ¿A quién vamos a dirigirnos? ¿Quiénes somos? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, decimos que la situación económica es tal. Bueno, busquemos contenido, busquemos información para argumentar cada cosa que decíamos. El rol que tuvimos dentro de la Comisión de Comunicación fue bastante importante en el sentido que éramos los encargados de informar sobre lo que estaba pasando adentro de la toma a la comunidad. Acá en la Radio Universidad fue fue uno de los bastiones de la toma en el sentido que lo usábamos para repartir, para de alguna manera comunicar fidedignamente. Dentro de todo lo que era la cantidad de gente que estaba acá, mañana y tarde, también fue rara, digamos, rara y linda a la vez, pero una sensación de que cada individualidad, o sea, cada persona que estaba acá, de repente se volvía imprescindible. ¿O para qué sirvió que nos abriéramos a la comunidad? Bueno, por un lado para difundir. Muchas personas de Río Cuarto no estaban enteradas de que una de las instituciones más importantes de la ciudad estaba tomada. También sirvió para comunicar y para hacernos comprender. Tuvimos la oportunidad de salir en diversas comisiones de la organización territorial para hablar con distintos sectores. Llevaban, por ejemplo, materiales a la radio de la universidad o traían hasta acá comida para ayudarnos, para mantener la lucha, para proteger lo que presentían como algo positivo, que era la lucha de los estudiantes y de los docentes por algo genuino. El hecho de que la asamblea pasara a ser una asamblea estudiantil o una social, me parece que fue uno de los puntos bisagras de la toma, en el sentido que empezamos a comprender que la universidad no es una cuestión que le pertenece solamente a los estudiantes o solamente a los docentes, sino
a la comunidad en general. Y yo creo que fue como un arma de doble filo, porque por un lado la argumentación de que la asamblea se convierte en social y que que la universidad se llene de pueblo y todo eso era un discurso que convencía muy fácil y muy rápido, pero por el otro lado me parece que en realidad había una táctica o un fin atrás de cambiarle el nombre, que era, bueno, traigamos sectores que van a decidir el futuro o no de la toma y qué futuro va a tener la toma. De repente vino un gobierno que iba por todo, iba por el Estado, iba por la educación, iba por la salud. Entonces, en ese sentido, me parece que el plan de acción fue tratar de movilizar, fue tratar de juntar a las personas, a los sujetos que interpelaba de manera más inmediata esos recortes y después hacer que todo eso fuera confluyendo. Que hayamos hecho la protesta en lo rural de manera pacífica, silenciosa, fue significativo, pero además más significativo es el hecho de ir y ocupar el territorio de la rural, ¿no? Que es el lugar que cobijó y que acompañó siempre a los grandes capitales en la historia de nuestro país, pero en la coyuntura que nos tocaba vivir, a Mauricio Macri y a todo su gabinete. Decidimos para resguardarnos, para resguardar lo que estaba sucediendo adentro del campus y que no se pudiera tergiversar de alguna manera, como ya venía sucediendo con diferentes hechos, decidimos que la prensa iba a tener horarios para acercarse, hablar con nosotros, poder entrar, poder charlar, pero en determinados horarios. Durante todo el proceso de la toma, los medios hegemónicos, por decirlo de alguna manera, de acá de la ciudad, por lo menos en mi opinión, siempre tuvieron un rol ambiguo y malintencionado. Los medios hegemónicos de Río Cuarto no querían que le pongamos ningún límite, ¿no? Querían hacer lo que quisieran y decíamos, bueno, no, este es nuestro espacio de lucha y van a entrar bajo determinadas condiciones. Entonces creemos que si van los medios a venir a tomar imágenes de nosotros para después presentárselas al mundo con el marco que ellos quieran, generando reacciones negativas, entonces no era necesaria su entrada. Hubo muchísima cantidad de fake news durante la toma, nos taparon con fake news. Y eso por ahí es algo que no se cuenta demasiado. Yo tengo el recuerdo de que uno de los primeros días que estábamos acá en la guardia, de que llegue gente a sacar fotos a un par de troncos que estaban ahí tirados y que después esa sea la tapa, ¿no? Entonces, como que, digo, llegar eso no tenía nada que ver con lo que se estaba generando acá todo el tiempo. Sí organizamos una entrada bien pensada, que era la de la conferencia de prensa, en la que habló un representante de cada comisión y, bueno, aún así no quedaron satisfechos y siguieron buscando entrar. Quizá precisamente la medida de no dejarlos estar acá con nosotros hizo que tomaran su partido al respecto y, bueno, nos castigaron el proceso de la toma. Los medios se sacaron todas las dudas de que no estábamos rompiendo la universidad como querían mostrar o querían inventar. Bueno, toda esa circulación de información, todo ese cúmulo informativo que algunos incluso vomitaban a través de la radio con mucha bronca y con mucha rabia, llevó a radicalizar determinadas posturas. Durante la toma, de alguna manera queda demostrado que incluso acá dentro, en una universidad pública y gratuita, hay compañeros que no tienen esa visión de mundo y que no tienen esas expectativas por querer compartir los conocimientos con el otro y adhieren a un pensamiento occidental, individualista. Ellos surgieron en contra nuestro. No era, bueno, queremos estudiar y a nosotros nos parece que para defender la educación tenemos que hacer esto, esto y esto. No nos decían nada. Nunca hubo una propuesta clara de
cuál era, si la toma no era el camino, nunca plantearon cuál era la otra manera de seguir adelante la defensa. Su lema era queremos estudiar, y entonces era como, ¿cómo puede ser que ustedes digan que queremos estudiar si todos queremos estudiar, estamos todos diciendo lo mismo y defendiendo lo mismo? Y ahí en las palabras está todo. En realidad la discusión no iba por ahí, no se trataba de estudiar o no estudiar, sino de pensar en la universidad del futuro, de pensar en quienes no pueden acceder incluso a una universidad pública y gratuita, y animarse a reclamar por aquellos que no pueden llegar hasta acá. Tampoco había que ser inocentes, digamos. Sabíamos que nos iban a atacar. Desde el primer momento que votamos tomar la universidad, sabíamos que corríamos riesgo desde que viniera la gendarmería a sacarnos a que, no sé, cayera toda la población de Río Cuarto a decir, defendamos la universidad. A la noche, cada vez que empezaban la guardia, venían los rumores de que podía llegar a darse un posible desalojo por parte de gendarmería o de la policía. La desinformación o la información tergiversada que circulaba de la toma y de lo que nosotros estábamos haciendo adentro de la universidad alimentó y fogoneó posiciones duras, incluso violentas de los grupos antitomas para o sacarnos de adentro a través de las fuerzas de seguridad o tratar de levantar la toma a través de la asamblea como intentaron hacer. Y por eso muchas personas que no estaban al tanto de lo que ocurría acá adentro se pusieron a favor de los antitomas. La posibilidad de que haya una represión, siendo que acá estábamos pacíficamente, bueno, también rememoraba los episodios más oscuros de la historia nuestra, donde a estudiantes también los han reprimido. Y bueno, era todo el tiempo estar de alguna manera luchando con fantasmas. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. En cada una de las facultades ha definido tomar su unidad académica y defenderla en un concepto de educación pública siempre, ¿no? Se va a agudizar y que ahí tenemos que estar los estudiantes y las estudiantes del lado del pueblo. Cuando llegó el anuncio del recorte de los ministerios, fue un balazo de agua fría. Además, contemplando que teníamos entre 19 y 20 universidades tomadas al mismo tiempo con el objetivo de visibilizar la protesta, de hacerle conocer a la sociedad que estábamos sufriendo recortes significativos. Defender la educación pública no era solo defender la educación pública, era decir que queremos ministerios, decir que queremos que el Estado nos garantice el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir dignamente. A partir de ese anuncio, que fue terrible, bueno, la tarea fue redoblar los esfuerzos para tratar de lograr esa unidad en la lucha y que, bueno, de alguna manera, ya claramente la perspectiva fue de resistencia. Bueno, hasta el día de hoy en la universidad es renombrado un día particular, que es el de la asamblea masiva que hubo durante la toma, que fue definitoria porque se puso en cuestionamiento o se cuestionó si la toma continuaba o la toma se levantaba. Fue el día en el que más personas vimos circular en la universidad y precisamente por ese carácter social al que aludíamos, muchas personas que no habíamos visto nunca en esos días estaban acá en la universidad y esa masividad acá en el Anfiteatro San Martín generalmente se extraña, nunca más volvimos a ver a tantas personas. A mí me tocó estar, digamos, en este lugar en el que estoy acá, fundamentalmente por una invitación, digamos, de alumnos que estaban, digamos, participando activamente de la toma. Éramos más que estudiantes, porque de nuevo había familias que venían, había profesoras que caían con sus hijos, con sus hijas, sectores de gremios, de trabajadores, y todo eso apoyando la lucha. Nunca había visto lo que vi ese día en la asamblea, digamos, la presencia extraordinaria, digo, de todos los estudiantes, docentes, no docentes, graduados, actores sociales, movimientos sociales, organizaciones sociales, políticas. Yo decía, entonces, no, esto es inmanejable, sentía yo todo el tiempo, sentía que eso iba a ser inmanejable, porque el clima tenso que se sentía, ver toda esa gente, toda esa marea ahí, algunos con odio, se le veía la bronca, el enojo,
Era como, ¿qué hacemos? Sentíamos que era un día importante por lo que se iba a cuestionar, por lo que se iba a decidir y por la cantidad de personas que había en contra de la toma, en contra del proceso de lucha. Bueno, ahí se notaba la práctica democrática que ellos tenían de llegar acá y empezar a cantar queremos votar, queremos votar. No querían discutir. Nosotros dijimos, bueno, no, en la asamblea se discute, pasa todo el mundo a opinar lo que quiere decir, a proponer. Desde el momento en que uno se acostaba hasta el momento que uno se levantaba y el momento en que desarrollaba la totalidad de su día, uno estaba interpelado, digamos, por una situación que involucraba la totalidad de la vida, no solamente el acto del estudio, no solamente el acto de venir a un aula, digamos, y tomar un apunte o venir a rendir un examen, era todo, era el todo lo que estaba en juego. Las 2.000 personas que estábamos ahí gritábamos, queremos estudiar, porque claramente todos queríamos estudiar. Entonces la discusión creo que se planteó mayormente entre estas dos posturas, democratización o dogmatismos. Desde algunos sectores, digamos, la discusión les era un problema o les es un problema en general, ¿no? Cuando uno no tiene demasiados argumentos, la discusión es un problema. Sí, queremos estudiar, pero ¿cómo? Vamos a estudiar bancando silenciosamente un modelo que se encarga de todos los días expulsar y vomitar a pibes y a pibas afuera del sistema educativo, o vamos a pelear para que todos los días ese sistema se vuelva cada vez más igualitario e inclusivo. Me acordé de Voltaire, esa frase que dice, no sé, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Creo que en eso se reunió mi función ese día. Creo que con Mica y con Bruno, que fueron quienes estaban, digamos, los alumnos que estaban también moderando acá conmigo, creo que identificamos, digamos, ¿no?, que el aire se cortaba ya, digamos, ¿no? Desde hacía ya muchas horas los que estaban en contra de la toma estaban forzando, digamos, el proceso de votación. ¿Cómo fue el sistema de votación? Bueno, en las asambleas anteriores era como simple levantar las manos, mayoría era visible en un anfiteatro cerrado. Acá era, aparte lo importante era garantizar que realmente se contara voto por voto, que no hubiese duda de lo que se está votando, de lo que se está decidiendo. Todos acá presentes que tenían voto, y vos, sobre todo, pudieran garantizar que esto era democrático, digamos, que acá no había ni uno y che, me contaste 2, 3, me pusiste de más, no. Se organizó, se dispuso, digamos, la parte aquí central del anfiteatro como el lugar donde deberían venir aquellos, digamos, que estaban a favor, primero de la moción de continuar con la toma, ¿no? Que todos los sujetos que se incluyeran, digamos, dentro de este espacio iban a ser rodeados por un cordón, digamos, de estudiantes. En definitiva, cuando se hace el recuento, el proceso final, digamos, termina, digamos, contabilizando 995 personas a favor de la continuidad de la toma y 218 personas, ¿no?, en contra de la continuidad de la toma. Y mientras estábamos todos ahí en el medio, bajaron, digamos, todos los que estaban acá arriba que ya habían votado, empezaron a bajar y todo ese anfiteatro se llenó ahí, gente, estaban todos cantando y fue como, todo el micrófono, Santi. Lo consideramos en ese momento como un triunfo. Es un triunfo para ese momento, un triunfo quizá parcial, pero era como el cenit de la toma. Era un momento que sí iba a continuar y que si éramos tantos y que si logramos vencer a los antitoma, bueno, teníamos la fuerza para continuar, aunque no sabíamos qué iba a pasar después. La sensación de triunfo, de que habíamos dicho, sí, pudimos defender, pudimos dejar en claro todo lo que nosotros pensamos y esto demuestra que no estamos equivocados en la lucha que estamos llevando adelante, fue muy emocionante. Todos sabíamos que teníamos que defender la toma, por más de cualquier diferencia interna que hubiera, en ese momento no había cosa más importante que sostener nuestra herramienta que nos estaba permitiendo visibilizar nuestro problema. Nos habíamos preparado para todo el caos y no había pasado eso. Así que una satisfacción, habíamos terminado como, bueno, tranquilos. Después de esa gran asamblea social masiva, los días y las horas transcurrían acá adentro y comienza a circular un discurso de cansancio, de debilitamiento, un discurso que internamente nos iba debilitando. Nos empezamos a replantear algunos objetivos, nos empezamos a
preguntar durante cuánto tiempo más íbamos a poder sostener con el cuerpo y también con las energías una toma que implicaba para muchos estar cerca de 16, 17 horas adentro de la universidad en ese contexto, intercambiando, debatiendo con el desgaste mental que produce eso también. Me parece que empezó a entrar en juego eso adentro de la toma, de seguimos resistiendo porque nuestros intereses son todos estos, no son ganarles a los antitomas, o ya está, nos vamos en el punto cúlmine, que fue los 1000 estudiantes dentro de la universidad, y decimos que ya ganamos. También hubo otras variables en el proceso de desgaste de la toma, si se quiere. Algunos sectores empezaron a alejarse por este proceso también de desgaste físico y mental. Algunas cuestiones internas de la toma también. Yo considero que había sectores que no querían que la toma continuara, digamos. Entonces, cuando se emocionaban esas cosas en las asambleas, se evitaban votar o, bueno, hubo todo un conflicto también interno. Me parece que el momento donde mayor confluencia hubo y donde la moral y donde realmente se pudo mostrar cuál era la voluntad de quienes estábamos acá, fue la marcha que partió desde acá, desde la Uni, hasta el centro, hasta la Plaza Olmos. Llegar hasta el centro y que sea una marcha masiva también, aún sin contar con el apoyo de sectores que anteriormente sí te habían apoyado, todo eso yo creo que reflejó eso, el momento de mayor confluencia y donde la moral estuvo más arriba. Yo creo que ahí, en ese momento, después de esa marcha, me parece que ahí hubiese sido necesario darse una discusión en serio de si la herramienta, la medida de la toma, no había llegado ya a dar todos sus frutos. Entonces nos parecía que había que darle un cierre y que el cierre se lo teníamos que dar nosotros. Pero me parece que fue un final injusto. Me parece que esa última asamblea no tuvo nada que ver con el compromiso, con la solidaridad, con el espíritu colectivo, con la voluntad de lucha que existió antes y durante la toma. Tomando lo bueno y lo malo, que fue el proceso de lucha que culminó en la toma, yo creo que sin lugar a dudas fue un hecho histórico. Es decir, la historia del movimiento estudiantil de acá de Río Cuarto, pero también de Argentina, tiene un antecedente, tiene una lucha que se desencadenó acá, y me parece que eso tenemos la tarea de que de alguna manera se guarde en la memoria colectiva de todo el movimiento estudiantil. También nos hizo sentirnos parte de un modo distinto de nuestra universidad. Muchos ya nos sentíamos parte, ya la queríamos a la universidad, ya la sentíamos como nuestra casa, pero el hecho de dormir en sus aulas, el hecho de hacer asambleas de más de 10 horas en sus anfiteatros, el hecho de comer, dormir, amar, como la película, acá adentro, bueno, hizo que nuestro sentido de pertenencia a la universidad creciera mucho. Nos queda como preguntas y nos queda como objetivos, bueno, cómo empezamos a luchar y cómo empezamos a organizarnos a partir de ahora, porque los momentos que se vienen también van a ser seguramente muy difíciles y complejos, y como comunidad universitaria, como comunidad riocuartense que cuida un patrimonio tan importante como la universidad, tenemos y debemos además preguntarnos cuál va a ser el camino a seguir y los objetivos que vamos a tener en pos del objetivo primario de la toma, que era seguir garantizando una educación pública, laica, gratuita y accesible para todos y todas. Que el movimiento estudiantil tiene que volver a politizarse, tiene que volver a estar comprometido con la coyuntura y decir, bueno, esto no pasa aislado de lo que pasa en Chile, que es la juventud, es el rol de la juventud, ¿no? Y decir, bueno, sos como juventud, ¿qué futuro quiero y qué presente quiero? La gran pregunta que nos circunda a los que participamos de ese proceso y estamos en la actualidad viviendo momentos de mucha tensión a nivel continental es ¿por qué en ese momento, con condiciones materiales no tan terribles como las actuales, supimos levantarnos y animarnos a reclamar por nuestros derechos
Y hoy que nuestros países hermanos están siendo acuchillados, estamos como dormidos. Cuando tengamos que volver a salir a las calles, cuando tengamos que volver a apelar a la organización colectiva, tenemos ahí esa instancia de lucha que de alguna manera va a estar ahí guardada, forma parte de nuestra memoria de lucha. No hay que olvidarla y hay que tenerla en cuenta para el futuro. Bueno, estábamos compartiendo esta producción televisiva de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ellos reflejaban la toma en la Universidad Nacional de Río Cuarto, algo que estaba aconteciendo en otras universidades públicas en nuestro país. Alrededor de 19 estaban siendo tomadas en ese momento. Y les queremos preguntar, ¿qué pasa a partir de esta toma y de esta denuncia que ustedes hacen, de esta puesta en común, de este debate que se genera? ¿Qué pretenden ustedes que ocurra a partir de esto? Bueno, nosotros cuando arrancamos con la investigación partimos de la base de que el contexto en el que se leía la toma hace un año y en el contexto en el que leemos ahora el documental son contextos que más o menos tienen una misma línea porque están bajo las mismas condiciones, la universidad está bajo las mismas condiciones de financiamiento. Entendemos que han empeorado las condiciones. Y lo que es distinto a ese momento de cuando se tomó la universidad es que hay una desmovilización política importante, sobre todo en el estudiantado, en todos esos sectores que en ese momento defendieron la educación pública como derecho y que ahora no estamos pudiendo encontrarnos en espacios, no hace falta que sea una toma, pero no estamos pudiendo juntarnos a discutir o a debatir cuál es el futuro de nuestra educación pública. Y medio que ese es el objetivo también que tiene el documental, que reabramos el debate, que veamos qué fue la toma para nosotros como hecho histórico, como movilización política, veamos qué podemos sacar de ahí y bueno, hagamos hablar la toma, hagamos algo con eso, hagamos algo con los poemas que escribimos durante la toma, por más que sea una pequeñísima parte como este documental, y con todas esas canciones que inventamos, hagamos algo, no sé, volvemos a mover. Para que eso no quede ahí, ¿no? Para que eso no quede ahí, que esa fue la idea. ¿Son militantes políticos el grupo? ¿Simplemente estudiantes comprometidos que han querido hacer oír sus voces, ¿no? A partir de esta toma? Hablaron del desfinanciamiento, del ataque a la educación pública. ¿Cómo visibilizan que sería posible volver a agruparse, volver a reunirse? ¿Cuál sería a lo mejor la manera? Así como en su momento lo fue el encontrarse de puertas adentro en esta institución de educación pública a partir de la toma. ¿Cómo imaginan que podría ser ese escenario de reencuentro? Yo creo que abandonando los intereses particulares, que eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, los intereses políticos particulares, porque lo que estamos defendiendo es un derecho colectivo que siempre debiera ser lo más importante o lo que se tiene que defender sobre los demás derechos. Y también abandonando el sectorialismo, digamos. Muchos de los estudiantes que estamos acá vamos a ser trabajadores y nos tenemos que encontrar con los trabajadores. Por eso siempre cantábamos en la toma Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode. Porque sobre todo los problemas que tenemos como sociedad son sociales y tienen su base ahí en que muchos somos víctimas, a pesar de que formamos parte de distintos sectores, de
del mismo sistema que nos trata de aislar, que quiere que no nos entendamos como trabajadores y como agentes de transformación sobre todo también. Así que abandonar ese sectorialismo es importante. No somos docentes, no somos estudiantes, no somos no docentes. Cuando de la lucha por la educación pública se trata, digamos. Lo que hay que tener en visión es eso, es que hay algo mucho más grande que defender más que los intereses particulares. Bien, somos ciudadanos, ¿no? En lo colectivo. Buscar contenidos para argumentar era una de las frases que me quedó picando de esta documental que acabamos de ver, y es la necesidad, ¿no? De ponerle contenido a la lucha, a lo que queremos, a lo que necesitamos, de argumentar permanentemente qué queremos y de hacer que eso tenga peso y que realmente tenga repercusión en ese otro con el que compartimos lo social o lo que fuese, ¿no? En este caso la universidad pública, y llevarlo a las acciones. Gracias por esta producción que han compartido, gracias. Y gracias por compartir con nosotros aquí esta propuesta en el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias. Gracias por invitarnos. A ambas. ambas. Gracias también al resto del equipo, que lo habíamos mencionado recién, y también a los docentes que hacen posible que los jóvenes estudiantes que eligen la carrera de Ciencias de la Comunicación desarrollen habilidades para la producción de este tipo de material televisivo. Gracias. Bien, a ustedes los invitamos a seguir con la programación de Unirío. Gracias por acompañarnos en esta muestra anual de videográfica. Chao, hasta pronto.